Ecuador, Uruguay, Paraguay, toda la América toda, como decía aquella vieja canción que cantaba César Isela o Mercedes Sosa. Toda América en mi voz. Un cordial saludo. Patricia Dagatti y quien les habla, Pablo Martínez Burquet, somos los coordinadores, conductores, catalizadores de este Insolentes del Renglón, este conversatorio que se nos ocurrió armar con los compañeros del Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca para mostrarles lo que fuimos haciendo, para contarles nuestra experiencia creativa y para poder compartir alguna de nuestras obras. Estamos desde Contexto Ñuble, que es nuestro anfitrión, con la conducción general de Garo Utreras Solano, a quien una vez más le agradecemos la generosidad y una vez más demostramos que, como ya he dicho algunas otras veces, la cordillera no nos separa, sino que nos une como una indisoluble columna vertebral que desde Tierra del Fuego hasta el Istmo nos convoca, nos llama, nos interpela y nos redime. Así que unido por esa tierra que nos dio la voz, que nos dio la palabra, vamos a juntarnos y ya estamos saludando a mi coequiper y coconductora Patricia Dagatti, que nos va a hacer los honores de presentar a nuestras estrellas de esta noche. Tenemos a Miguel Alonso Rodríguez desde Colombia, a Patricia Nacelo desde Córdoba, Argentina, y como invitada especial a la poetisa, como se decía cuando yo era chico, la gran poeta chilena Margarita Bustos, que nos honra con su presencia y su palabra. Así que, sin más prolegómenos, le dejo la palabra a la co-conductora Patricia Dagatti, que nos va a presentar a nuestros invitados de hoy. Bueno, buenas noches, amigas y amigos que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Me sumo a todos los agradecimientos que ha hecho Pablo, mi compañero, el conductor. Yo debo decir que soy ayudante de Pablo, agradecerle por la oportunidad que me da de colaborar con él, contarles, porque Pablo está ahí camuflado, que Pablo es un gran escritor, pero antes que eso, es una gran persona, es un gran compañero, muy generoso, con el que he tenido la suerte de compartir estos 2 años de máster. Así que bueno, dicho esto, que era más que necesario, indispensable, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Menos mal que no se ve que me voy a poner colorado. Sí se ve. Entonces habrán notado que me puso colorado. Bueno, tenemos unos escritores maravillosos representando algunos lugares de Latinoamérica, y eso para nosotros también es muy importante y es muy enriquecedor tener las voces de diferentes puntos de nuestro continente. Voy a empezar presentando a Margarita Bustos Castillo. Margarita Bustos es profesora de Castellano y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, egresada del Magíster en Género y Estudios Culturales de la Universidad de Chile. Algunos de sus poemas han sido publicados en las revistas La Mancha, Sino Sargo, Mal de Ojo, Trilce y Valpoesía. Finalista del Premio Municipal de Poesía el año 2018. Ha participado en encuentros literarios nacionales e internacionales en Perú, Argentina y Uruguay. Narradora oral para niños de 4 a 99 años. Me encantó eso, Margarita. Codirectora del ciclo de literatura de mujeres, Versadas, que se realizó en la Biblioteca de Santiago a partir del 2015 hasta el 2017,
reuniendo a poetas consagradas y emergentes de diferentes partes de Chile. Gestora cultural, organizadora del encuentro poético musical Colusión Poética y la Ciudad de las Mujeres, traducida parcialmente al rumano. Bueno, ha participado en varias antologías y tiene publicados los libros Maldigo el paraíso de tu abandono, editorial Puerto Alegre, Valparaíso 2011, Eros en la lengua, Punto de Luz Ediciones, Rancagua 2015, Existencial es Marciano Ediciones, Santiago 2017. Margarita, te escuchamos muy ansiosos. Bueno, primero agradecer el espacio, este espacio generado para comenzar la semana. Uno dice, bueno, estamos en esta máquina donde no han trastocado las nociones de lugar, de tiempo, pero esta máquina nos está consumiendo también el espacio de adentro, el espacio de la intimidad de nuestro hogar, y creo que un aire que renueva es el traernos acá la literatura en este Insolentes de Renglón, en distintos géneros. Veía, por ejemplo, la semana pasada que estaban hablando en un momento de los haikus, y todo lo que se puede decir, muchísimo de ellos, y también, bueno, microficción y otros géneros literarios. Entonces, agradecer el que me hayan invitado acá a este espacio fraternal que tienen, además, como creadores y compañeros de este máster de escritura creativa. Saludar a Miguel Rodríguez, a Patricia Nacelo, a Patricia Gatti, a Pablo Martínez Burquet y a Angie Rodríguez, y por ahí veo a Vicente del Agua o Garo Utreras acompañándonos. Lamentablemente, cuando hablamos de todo lo que ha develado el coronavirus y el hecho de que los países de Latinoamérica sean los que tienen mayor cantidad de contagios, de muerte, tiene que ver con que el virus, aunque se diga, no contagia igual. Si lo cruzamos con el no tener acceso al agua, con zonas de sacrificio, con una serie de desigualdades y con gobiernos neoliberales, por supuesto se propaga con mayor rapidez. Entonces, por eso me gustaría comenzar con este poema que se llama, y nos recuerda que en Chile veníamos del estallido social de octubre del año pasado. Chile limita el centro de la injusticia. Chile limita el centro de la injusticia. Nos digregan desmembrando esta cordillera. Atajo abierto, solo desdichas miran sus cumbres y oquedades. Nos digregaron en el fondo del mar que nunca más podrá bañarnos tranquilos. Nos lanzaron al foso insalvable de la ignorancia, embelesados por el sonido de la máquina, por la imagen de la máquina, por las palabras desalmadas de su colmena. Chile limita el centro de la injusticia, y a las tumbas no llega el sol. Nos digregan desmembrando esta cordillera, les digregaron en el fondo del mar que nunca podrá bañarnos tranquilos. La tierra se ha desvelado, el bosque le reza al fuego que cerrará su boca para siempre. La sangre no sabrá jamás del viento nuevo. Bestia desnudará raíces y raíces esconderán la tierra en las pupilas de la bestia. Apátridas, ajenos a la herida, olvidaremos mirar la noche, dibujar instantes blancos contra la muerte, sonreír cuando la lluvia anuncia el efímero. Ajenos a la herida, olvidaremos los nombres de quienes abrieron la herida. Y para continuar, bueno, ese poema puede dialogar con este momento, pero fue escrito y pensado en los horrores de la dictadura, de la última dictadura que tuvimos en Chile, y los cuerpos lanzados al mar. Y pensando también en esos nombres y en esas historias que todavía, muchas de ellas, los responsables se mantienen impunes. A Marta Ugarte, uno de los tantos casos emblemáticos. Ella fue
asesinada en 1976. Ya no quedan palabras, balbuceos erizan la piel, roen ratas esta voz, el nido del pájaro arde y le mentimos a la memoria. Su cuerpo fracturado emergió del mar, de su cuello colgaban alambres, brazo izquierdo desgarrado por un corvo, la columna quebrada, estallido del hígado del vaso, luxación de ambos hombros y cadera, fractura doble en el antebrazo derecho. Faltaba una parte de la lengua, una parte faltaba y aún la buscamos. El murmullo enmudece la posibilidad. ¿Y si te damos una canción, un himno para resucitarte de las aguas? ¿Y si te restituimos ese atardecer negado a tus ojos y a los ojos de tantos? ¿Y si lloramos 70 veces 7 océanos para embarcarte a casa? Ya no quedan palabras. Roca roe en esta boca y enmudece en su lengua. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al fondo un bramido. Ya no quedan palabras. Amarga lengua balbucea la otra mitad que no alumbró jamás. Garganta en porfía regurgitó la última sílaba que repta en el laberinto al fondo de sí. Se embriaga con la ausencia, Marta lanzada al mar. El libro Existenciales. Anoche soñé un poema, precipitado de rencores y cansancios. Sumergí la noche, dejé las ilusiones bajo el agua, las culpas flotando a deriva, superficie incomprensible para la embriaguez. Escapista horizontales ilusiones, mejor en vertical, azul hacia los abisales. Anoche soñé un poema, sin palabras, insoluble, intransferible, ilimitado, imposible, enfermo. Saladas imágenes en el vaivén del oleaje me devolvieron a superficie lo absurdo haciendo agua por todas partes, soñada por el poema soñándome, y otra vez a oscuras. Y no sé cómo estamos de tiempo, si alcanzo a leer uno más. Le preguntamos al conductor, pero sí. Sí. Bueno. Este fue inspirado en contexto de una nueva ola feminista. Yo supongo que han visto lo que ha pasado con el colectivo Las Tesis, pero todo eso está dentro de un contexto anterior, ¿cierto? Y que tomó mucha más fuerza a partir de mayo de 2018. Ahí. Este poema se llama Dios no te salvó, María. Me voy a poner en actitud, por supuesto. Dios no te salvó, María. El mundo se encoge contra viento y marea. Perdida estoy, perdida estás. Dios no te salvó, María. Mercancía peregrina, senderos sol, senderos luna, vacía en desgracias, vacía en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Dios no te salvó, María. El Señor es contigo, los rituales serpentean a sol y a sombra. Perdida estoy, perdida estás. Maldita eres entre todas las mujeres. En la especie humana el cuerpo no es un envoltorio. Corpus negado, cuerpo usurpado, body bendecido. Cuerpo fragmentamos. Corpus santis amordazan. Secuestrado, violado, body representare, santo cuerpo a rodillas, clitórico en revoluciones. Dios no te salvó, María. Bendito es el fruto de tu vientre, útero eterno, por los días de los días de los días, por las regiones terráqueas, isleñas, mientras bocas gimen y tu vuelo se extingue en la noche. Santa María, Madre de Dios, Santa Victoria, Santa Libertad, Santa Bruja Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, por los históricos patriarcalibus que habitan entre nosotros. Ahora y en la hora de nuestra vida consciente, las voces de las diosas han despertado.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos a tener oportunidad de discurrir sobre el proceso creativo. Ya algo nos has adelantado, Margarita, con tu habitual enjundia y tu habitual compromiso con la palabra. Vamos a recibir a nuestra compañera del máster, pero en este caso es una compañera del máster de una promoción anterior, a quien por lo menos yo le debo muchas cosas de estar en el máster, haber completado nuestro máster, esta promoción. Así que dejo a la otra Patricia, mi co-conductora, aunque ella sea demasiado generosa conmigo y merecidamente generosa, que presente a Patricia Nacelo. Adelante, Pati. Bueno, Patricia Nacelo es una egresada del máster, como decís, Pablo, y Patricia Nacelo es mi maestra, mi coordinadora de taller y a través de quien yo he conocido el género de la minificción. Así que también le debo mucho y le debo agradecer muchísimo a Patricia. Patricia es argentina, magíster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca, contadora pública por la Universidad de Córdoba, publicó la antología personal Está rugiendo otra vez, Wax 2020, la micronovela Acabemos con ellos de una vez, que fue editada por Ediciones Alción, y acá tengo para mostrárselas una belleza, una joya, esta micronovela, que ya nos contará Patri a partir de qué vio la luz, a partir de qué fue el nacimiento de esta novela. Los libros de microrelato Qué buen disfraz de Leona, que también anda dando vueltas por acá, Una mujer vuelta al revés, Ediciones Macedonia, y Nosotros somos eternos, también de Ediciones Macedonia. También ha participado en muchas antologías y ha sido traducida al francés, al italiano, al rumano y al inglés. Patricia, te escuchamos. Hola Patri, hola Pablo, hola Elgar. Es una enorme dicha estar presente aquí con ustedes y muy agradecida, además de dichosa. Y bueno, Patri, hoy te has propuesto hacernos sonrojar a los que te rodeamos. A veces me lo has dicho en forma privada estas cosas y yo te tengo que decir en forma pública lo mismo que te respondo en forma privada. El mérito es tuyo. O sea, los que nos dedicamos a hacer talleres literarios podemos marcar un rumbo, pero no es más que eso, marcar un rumbo. Después, cada tallerista ve qué hace con ese rumbo marcado, ¿verdad? Y bueno, vos lo aprovechaste muy bien. O sea que las felicitaciones son para vos. Comienzo a leer este microrelato que se llama Criaturas. Silenciados por fin aquellos espantosos estruendos de los bombardeos, aquietadas todas las armas, estos pocos sobrevivientes aún no comprenden que la guerra terminó y huyen. Continúan huyendo sin necesidad hacia ninguna parte. De pronto, una nube de mariposas atraviesa el río en el que ahuecan las manos para saciar la sed. En medio de la desolación que los circunda, la sutil energía del vuelo les acerca recuerdos de un mundo que creen perdido. ¿Dónde está la vida?, pregunta una joven con la voz quebrada por el morral de lágrimas que guarda entre las costillas. Los rigores del brutal enfrentamiento los ha llevado a olvidar que la vida, esa poderosa hembra, camina junto a ellos y siempre apuesta a favor de sí misma. Por tal motivo,
pronto la primavera pondrá hojas en los árboles y algún nido. Entonces, quizás solo por aquel atávico reflejo de imitación que los domina, nuestro desorbitado grupo de zaparrastrosos buscará refugio, se asentará. Llegado ese tiempo, la joven que formuló la pregunta se dejará enamorar por unos ojos bellos, tan desamparados como ella, pero leales y fuertes, y su voz será canción de cuna. La vida, esa incansable soñadora, ama el frágil vuelo de las mariposas. Descartar imágenes. Me siento obligada, antes de leer esto que voy a leer, a decirles que, a recordarles, porque ustedes ya lo saben, que hay una crueldad especial que domina quizás mayormente a cierto grupo de personas jóvenes, con este tema del celular, que de repente patean un linchera o un perro hasta matarlo y lo graban y lo suben a las redes. De eso se trata esta microficción que voy a leer. Dispuesta a quedarse, dejó sobre la vereda el colchón mugroso que acarreaba. Las piernas, deformes, parecían dolerle. Se acostó con dificultad. Ni siquiera tenía unos diarios para cubrirse. Daba la impresión de ser muy vieja. Anochecía. Las calles estaban desiertas, quizá a causa del frío. Desde mi departamento vi que un grupo de chicos se acercaba caminando por San Jerónimo. Al doblar en Independencia casi tropiezan con ella. Entre risotadas prendieron fuego al colchón. El foco de la esquina, las llamas y la escasa claridad que el cielo aún conservaba brindaron luz suficiente. Al principio estaba entusiasmado, miraba la filmación a cada rato y se la pasé a varios amigos, hasta que me aburrió. Acabé por eliminarla. Este micro viene a reflejar la realidad de muchos países latinoamericanos, este que voy a leer ahora. Felizmente, en estos últimos meses, no la de mi país. Observando la trama. Por orden del rey se ha construido un laberinto para encerrar al Minotauro. Tenemos bajo control al enemigo, anuncia el pregón. Me pregunto cómo surgió una bestia semejante. ¿A qué clase de individuo le convendría su desarrollo? Alguna vez fue cachorro. Alguien tuvo que alimentarlo. ¿Qué pasa si su majestad es un imbécil que trata con constructores mediocres y el enemigo se descontrola? Se escapa. ¿Y qué si el Minotauro no existe? Si el monarca lo inventó para distraer la atención de la plebe, encubriendo un peligro mayor, del que debería estar cuidándome. Ya me dirán, amigos, si tengo tiempo de leer un texto más. ¿Podemos, Pablo, uno más?
Uno más, uno más, uno más. Vamos. Perfecto. Este se llama Las mueve el viento. A mí y a mamá nos anda siguiendo una casa grande y vieja. Probamos correr, escondernos. No hay caso, sigue atrás. Para colmo terminamos perdiéndonos. Yo creo que la casa también está perdida, así que eso no me preocupa. Pero mamá se da vuelta, la señala con un dedo que le tiembla y abre mucho los ojos. Castillo embrujado, dice. Me lo dice en secreto. Pero después grita, andate, no te conozco. Y los gritos son para la casa. A lo mejor sí la conoce, solo que se olvidó. Me da lástima verla así a mamá. Tanta lástima que dejo que me apriete la cabeza contra ella. Y eso que no me gusta, porque sin querer me tira los pelos que están metidos adentro de la trenza y la cara se me pega a su pollera de puntitos que raspan y casi ni puedo respirar. Las paredes de la casa seguro que raspan. Pienso que nos quiere decir algo, pero no sabe cómo tratar con la gente o no puede, porque el lado de afuera está roto, llena de agujeros que no llevan a ninguna parte. Si llevaran, se vería lo de adentro, y no se ve. Pero aunque no se vea, yo sé que ese adentro existe. Sé que tiene muchos muebles de madera oscura adornada con dibujos, esos muebles altos y finos que mamá llama vargueños, y escritorios y roperos tan pesados que yo no podría moverlos. Tiene escaleras blancas escondidas detrás de unas telarañas tan viejas como la casa. Las arañas se fueron hace mucho. Y debajo de los muebles y de las escaleras tiene un montón de cosas moviéndose. Explícame otra vez qué impulsa a las cosas, pide mamá. Las mueve el viento que entra por los fragmentos de puerta y de ventana y de techo que no están, le contesto. Pero es mentira. Y a mí me parece que mamá se ha dado cuenta, por eso pregunta a cada rato. Las cosas se mueven porque les gusta chocarse, terminar hechas pedazos. Lo roto quiere seguir rompiéndose. Ahora me doy cuenta. La casa nos eligió para que la ayudemos a morir. Que se la arregle como pueda. Yo tengo que descubrir el camino que perdimos y tengo que cuidar a mamá. La llevo de la mano y siempre estoy mirando por dónde camina. Tengo terror de que tropiece y se lastime. Gracias amigos y amigas por escucharme. Excelente, excelente. Ya vamos a volver y te voy a ametrallar de preguntas. Bueno, cómo no, con todo gusto. Dispare nomás. Así que bueno, ya prepara la gola, como diríamos acá. Argentina y Colombia están unidos por el tango. Y en particular, yo lo quiero decir antes que empecemos, yo descubrí muy de grande en Santa Fe, que es mi ciudad de origen, la cumbia es casi como el himno nacional. Ahora están muy de moda los palmeras, pero hace 50 años que están de moda los palmeras. Y yo creía que la cumbia era santafesina y después descubrí que el himno nacional santafesino, que es la suavecita, resultó que era colombiana, como para no querer a esa patria. Así que adelante, co-conductora, presente a nuestro amigo Miguel de Colombia. Miguel de Colombia, un compañero también del máster, al que le tengo muchísimo cariño, al que yo lo podría definir como un hombre mesurado y sabio. Miguel Alonso es biólogo, máster y doctorado en ciencias.
Dice él acá, ustedes dirán después, que no posee ninguna credencial que le acredite destreza o conocimiento alguno en el campo de la literatura. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Considera podría llegar a destacarse solamente por su afición a la lectura. Bueno, en el largo ejercicio de su carrera ocupó diversas posiciones, desde investigador científico, director y presidente de compañías del sector agroindustrial. Sus publicaciones se circunscriben a su campo de experticia. Ha sido profesor universitario, conferencista y durante algún tiempo escribano de columnas de opinión. Al jubilarse del ejercicio profesional, cree haber encontrado en la escritura el medio para expresar sus experiencias y vivencias. Hasta ahora solo ha escrito textos para sí mismos, a los que adiciona los cerca de 50 exigentes ejercicios, lo tenés contado, Miguel, que manda la maestría en escritura creativa de la Universidad de Salamanca. Casi todos los géneros le atraen, al igual que la teoría literaria. Acá viene una parte importante también. Convencido hasta ahora de la verdad que expresa el paradigma que aprendió de su abuelo, el perro de raza nace, no se hace. En el caso de la literatura, no abriga ambición alguna que un día pueda considerarse escritor. Pero, ¿quién sabe? Miguel, te escuchamos. Gracias, Patricia. Gracias, Pablo. Un saludo a Patricia, a Angie, a Margarita, a Garo. Cuando Pablo nos invitó a sus compañeros de la maestría a participar en este espacio que nos ha abierto el contexto Ñuble, calificó el grupo como de los insolentes del renglón. Me di a la tarea de buscar el significado de la palabra insolente y preferí que en mi caso me dijeran el atrevido, por las razones que Patricia ya explicó. Bueno, de todo lo que vimos en la maestría, el área en la que mejor me fue es la literatura de no ficción. Es un texto que les traigo para esta noche, en el que ustedes decidirán acerca de la validez del pacto de veracidad que caracteriza a este género. Mi texto para hoy se llama Más días aciagos, y hago un paréntesis para recordar las palabras de estos famosos argentinos de Lelutier: aciago algo, Pablo. Ok, más días aciagos. ¿Quién en el pequeño y ardiente pueblito de Zambrano no conocía a Erasmo? Todos, y hasta los perros que recorren las calles buscando que él les obsequiara algún hueso o un pan, me respondió el gerente de la empresa. A Erasmo Madariaga yo lo conocí en las mesas de negociación de las convenciones colectivas que cada 2 años se celebraban para acordar un pacto colectivo de trabajo. A él lo elegían los obreros como uno de sus 3 representantes en la negociación, aún por sobre el hecho que todos lo reconocían, y de esto él se ufanaba, de ser uno de los supervisores más estrictos con que contaba la empresa. Madariaga no permitía retrasos a la hora de entrada. Tampoco recibía trabajos que no cumplieran las normas de calidad, y menos, mucho menos, que alguien hiciera uso indebido de las herramientas. Menos permitía que entraran al campo quien no portara los equipos de seguridad. Un supervisor teso, muy teso, demasiado teso. De su familia no recuerdo mucho. Vi a su mujer y a sus hijos el día del funeral. Ella, muy joven, nos parecía para ser la compañera de Erasmo. Demasiado joven para que sin llegar aún a los 20 años ya tuviera 3 hijos, hermanos de otros 2 pelados que tuvo Madariaga con la querida, su otra mujer. Que supiéramos,
Erasmo no tenía enemigos. Envidia sí causaba su ordenada vida, así como también causaba algunas protestas y uno que otro conflicto a cuenta de su constante y manida insistencia sobre el cumplimiento. A la empresa le va bien siempre, todo se hace bien y a nosotros también. Eran sus palabras cuando comenzaba a reclamar o a regañar por alguna falta que ameritara sanción. Pero jefe, Zambrano ya no era el remanso de paz que usted conoció cuando vivió aquí. Estas fueron las palabras con que Julio Russo, otro de los antiguos supervisores de la compañía, comenzó a relatar lo que supo o vivió el día en que los paramilitares mataron a Erasmo. Todo comenzó años antes cuando, un sábado de carnavales, corrió por las cantinas del pueblo el rumor de que el Miki, dueño en la región de extensas tierras y narcotraficante por demás, había traído un grupo armado para, por las buenas o por las malas, ampliar sus propiedades. Quería para sí las tierras de los campesinos a los que la reforma agraria les había titulado parcelas por allá en la década del 60. Dicen, me contaba Julio, que el Miki le decía, o me vendes ya, o será su viuda a la que mañana yo le compre. Fue desde entonces, agregó el ingeniero Urueña, cuando empezaron a aparecer los muertos por todo lado. Desde Zambrano hasta el Carmen y San Jacinto se ensangrentaron los montes de María, donde dejaron cantar los mochuelos del vallenato. ¿Tenía Erasmo alguna tierra?, pregunté. El grupo que velaba el ataúd de Erasmo respondió, no, jefe. Déjeme le cuento, dijo Julio. Cuando ya no hubo más tierras para que el Miki comprara, pensábamos que se irían los paras que había traído de Medellín. Pero no fue así. Por estos lados apareció el Frente 52 de la guerrilla. Esos, jefe, los mismos que le pintaron a usted su camioneta, ¿recuerda? Vinieron a guerrear contra el Miki por el territorio y claro, los paras no solo se quedaron, sino que llegaron más. Se apoderaron del pueblo y se agravaron los desastres. El sargento Paul no volvió a salir del pueblo. Atrincheró con sacos de arena la estación de policía, acuarteló a los agentes y, ya sabemos, dejó que los hombres del Miki ejercieran sus leyes y la justicia, continuó Julio. Ayer, cuando lo mandé a recoger al aeropuerto de Cartagena, cuenta el ingeniero Urueña, nos encontrábamos reunidos el grupo de ingeniería preparando la reunión a la que usted nos instó, jefe. Erasmo entonces se hallaba en las oficinas entregando los reportes de horas de trabajos extras para la liquidación de la noche. Fue como a las 9 de la mañana cuando nos avisaron que hombres armados y cubiertas sus caras con pasamontañas llegaron en una camioneta negra obligando al portero a dejarlos pasar. Los de la camioneta fueron al vivero preguntando por Erasmo. Allí, alguien le dijo que estaba en las oficinas, lugar al que rápidamente se dirigieron consiguiendo por la fuerza, nuevamente, que les abrieran la puerta. A Erasmo lo encontraron en un corredor. A golpes lo redujeron para luego, ya tirado en el piso, amarrarle las manos a la espalda. Eran 6 los paras que se lo iban a llevar. De la oficina de administración, Yunis y Gloria subieron a la sala de juntas donde, muy angustiadas, asustadas y llorando, me informaron lo que estaba pasando, continúa contándome Urueña, quien bajó entonces a enterarse de lo que estaba sucediendo. Allí encontró a los paras que con golpes empujaban a Erasmo, hombre grande, fuerte y robusto, hacia el parqueadero donde habían dejado la camioneta negra. Pidió hablar con quien comandaba el grupo, iniciándose una larga y confusa discusión que de la solicitud perentoria para que soltaran a Erasmo pasó a la súplica. En un momento dado puso el jefe del comando paramilitar el cañón de su revólver en la cabeza del ingeniero Urueña, dispuesto a matarlos y seguía oponiéndose a que se llevaran a Erasmo. Mientras tanto, desde la sala de juntas, me cuenta el gerente,
que trataba en vano de comunicarse con el cuartel de la policía. Enterados los trabajadores de lo que estaba sucediendo, se llegaron al parqueadero de las oficinas, lo que tal vez consiguió que el jefe de los paras decidiera acceder a una de las propuestas que le había hecho el ingeniero Urueña: entregar a Erasmo a un representante de la Cruz Roja, permitiendo que, a cambio de su vida, abandonara inmediatamente el pueblo. Alguien, no se sabe quién, logró que a las oficinas arribara la ambulancia de la Cruz Roja. En esta ya venían la mujer y los 3 hijos de Erasmo. Para entonces, el comando de encapuchados se había marchado tras liberar a Erasmo, no sin antes propinarle una nueva golpiza y de amenazar de muerte a todos los que allí se encontraban en caso de que siquiera se atrevieran a protestar. Partió la ambulancia con Erasmo y su familia. Solo su conductor sabía hacia dónde los llevaría, tomando la ruta Cartagena. Esa por donde usted, jefe, ya venía, aclara Julio. Efectivamente, yo la vi al cruzarse con el carro en que viajaba hacia Zambrano. Venía con sus luces y sirenas encendidas y una bandera blanca que, saliendo de una ventana, ondeaba sobre el techo. Erasmo no llegó a su destino. En la ruta lo esperaban los hombres de la camioneta negra, quienes detuvieron la ambulancia obligándolo a bajar. Allí mismo, en la carretera, y a la vista de quienes por casualidad de la vida por allí circulaban, lo pusieron de rodillas para descerrajarle 2 balazos en la cabeza. Camino al cementerio nos preguntábamos, ¿por qué lo mataron? Quien lo sepa no lo ha dicho, y como en todo pueblo, miles de chismes circulan. De regreso del funeral fue el ingeniero Urueña quien me contó que él sabe quién está detrás de este crimen. Reconoció, asegura, los ojos del comandante paramilitar que lo amenazó con su revólver. Cubría el negro pasamontañas el rostro del sargento Paul. Este mismo día, ordené el traslado del ingeniero Urueña a otras operaciones de la compañía, lejos, muy lejos de Zambrano. Gracias. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, muy bien. Han pasado las lecturas de nuestros compañeros. Fíjense que por allí, una cosa a eliminar, lo de insolente del renglón no es mérito mío, sino de nuestro conductor, general, director, regisseur, generoso anfitrión Garo Utrera Solano, de Contexto Ñuble. Fíjense que quizás una nota tipificante de las 3 lecturas, tan ricas y tan diferentes, pero a la vez que me parece que tienen un hilo conductor, que voy a tomar una de las tantas riquísimas imágenes de los poemas de Margarita. Por ahí decía ella, le falta un pedazo de lengua, por supuesto con mejor poesía y mayor sabiduría, pero le falta un pedazo de lengua. Y yo mientras escuchaba estos poemas tan descarnados, tan en carne viva, pensaba en nuestro trabajo como escritores, que es precisamente ese, adicionar la porción de lengua que no se ve, que se ha perdido o que se ha cortado. Entiendo que cada uno en su vertiente, en su herramienta de expresión más funcional, como es la poesía, el microrrelato o esta semblanza autobiográfica de Miguel, cumplieron acabadamente con este cometido de suplir con nuestra lengua las partes de la lengua que ya no están. Y me gustaría preguntarles, en muchos casos, como maestros de escritores, como maestros, como creadores, como en el caso de Patricia, por ejemplo, que ya tiene su blog donde ya no sé cuántos autores de microrelatos has invitado, Piedra y Nido, ¿verdad? Piedra y Nido, así es.
Voy por 346 y mi meta es llegar a los 360, como siempre digo, por aquello del círculo completo. Bueno, ahí daré por terminado el ciclo. Pero son 346 que he publicado uno todas las semanas, sin descansar jamás. Comencé a fines del 2013. Les recomiendo a todos Piedra y Nido, Piedra y Nido. Hay microrelatos de todos lados. 360, ¿y qué dejas? Los 5 días de llanto y luto y de oscuridad de los aztecas y de los mayas, que eran los días que se apagaban todos los fuegos esperando el nacimiento del fuego nuevo. No, lo mío es más prosaico. Son 360 grados del círculo completo y nada más. Excelente. Yo ya me fui, viste, cada cual habla de cómo le van las ferias. Yo ya me fui para uno de mis gustos, que son los aztecas y los mayas. Todas las culturas, por supuesto los incas, todas nuestras culturas precolombinas son parte de mi afición. ¿Qué nos podrían compartir sobre esto, ¿no? De la escritura como un ejercicio de suplencia, de subsidiariedad, si queremos, de la lengua ausente, por la razón que sea. ¿Qué opinan? Porque me pareció que a través de todos los textos que nos fueron compartiendo, de alguna manera era eso lo que estaba latente, con, por supuesto, la mirada, la aproximación que cada uno de ustedes tiene sobre historias tan disímiles entre sí, pero que yo creo haber encontrado posiblemente ese hilo conductor. ¿Qué les parece? Pueden hablar. ¿Vamos por el orden en el que hemos leído? Debiera comenzar Margarita. Como quieren, como quieren. ¿Marga? No, prefiero. Yo pensé que Patricia iba a desanudar esto. Ah, vos tirás la piedra y escondés la mano. No. Bueno. Necesito un momento más de pensar. Me faltó prepararme algo a esta hora como para estimular las neuronas, no sé. Está muy bien. Pablo. Dime. Otra nueva anotación al respecto con una frase de los luthiers. No se ofende si me repite la pregunta. Ah, no se ofende si le digo, me repite la pregunta, por supuesto. De la payada a la vaca. De la payada a la vaca. Me pareció a mí que, tratando de encontrar un nexo entre todo lo que han leído, tan diverso, tan rico, desde distintas aproximaciones y desde distintos formatos, poesía, microrrelato, relato autobiográfico o casi diría realista histórico, me pareció que había ahí un elemento común, que era, tomando esta imagen del poema Margarita, de que hay veces que, por la razón que sea, falta un pedazo de lengua. Y el trabajo del escritor, de alguna manera, es suplir, actuar con un carácter subsidiario de esas ausencias. Una parte de la lengua faltaba y aún la buscamos, me anota con justicia Margarita. Una parte de la lengua faltaba y la buscamos. Bueno, justamente esa era la imagen que yo me hizo explotar la cabeza. Falta la lengua y la estamos buscando. Nuestro trabajo como escritores es, más allá del fin de lo que hacemos, que es, en este caso, suplir la lengua de los que no pueden hablar. Cuando queremos hacerlo nos cuesta porque debemos buscarla. Entonces la pregunta es esta: ¿les parece que este podría ser el hilo conductor? Y en su caso, ¿cómo lo vivencian ustedes? En el mío particular, yo creo que a las lecturas que hemos escuchado hoy, los une un espíritu de denuncia, ya sea la denuncia del patriarcado que nos ha dominado desde que comenzó los babilonios y desde que dejamos de ser una tribu de recolectores y desde que los primeros
Babilonia, primeras ciudades, desde que nos asentamos y comenzamos a crear ciudades, ya sea las realidades sociales tan duras, la nuestra, es esa parte que falta, por supuesto, porque cuando uno siente escribir, se sienta a buscar dentro de sí aquello que vemos que falta, sin ninguna, falta justicia. Tal vez en un mundo perfectamente justo, a lo mejor no habría escritores ni artistas, no haría falta. ¿Para qué sentarse a escribir o a componer una sonata si el mundo es perfecto? El artista, creo yo que porque el mundo es dolorosamente imperfecto. Y tenemos que, de alguna forma, compensar. Yo tengo por la literatura fantástica. Fíjense que de los 4 ahí, 3 pertenecen a lo que sería literatura fantástica. Pero no la fantasía verdadera y la realidad. A mí me agrada, a través de la metáfora que la literatura fantástica en sí nos proporciona, encontrar esa realidad que tanto nos duele. Porque aún hablando del Minotauro podemos hablar de lo que nos está doliendo. Aún hablando de una casa embrujada que sigue a una mamá y una nena que se está haciendo cargo de su mamá, no sabemos por qué. Estamos hablando de la realidad de ahora, de estos días. Entonces, esa injusticia nos mueve a crear, nos mueve a escribir y nos mueve a desear un mundo mejor y con la esperanza, tal vez, sin ser demasiado vanidoso, de que quizás alguien que lo lea encuentre reflejado también su deseo de justicia. ¿Alguna vez? Sí, te escucho, sí, por favor. Pablo. No, que recordaba una frase de Ana María Shua, refiriéndose al microrrelato. Ella decía, para escribir un microrrelato basta con tomar un poquito de caos y transformarlo en un mini universo. Este caos, casi te diría primordial, al que vos aludías recién, hace que la forja del escritor, del poeta, lo convierta en un mini universo y lo dirija hacia esa suplencia que hablamos al principio. ¿Qué nos querías aportar, Miguel? ¿Qué decías vos? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Patricia con respecto a que ese hilo conductor que se presentó por casualidad del destino hoy, en que los textos están centrados en cierto tipo de denuncia. En lo que plantea Patricia estoy totalmente de acuerdo, pero quisiera dejarles una reflexión, y es que ese pedazo de la lengua al que Pablo se refiere, yo lo interpreto como la dificultad que todos los humanos, porque no creo que ningún humano lo tenga, no tenga esta característica que voy a mencionar, es la diaria, la continua lucha con nuestras propias contradicciones. Esas son las que nos hacen las propias y las que luego somos capaces de observar en los medios en que nos movemos. Esas contradicciones son las que
queremos, o por lo menos en mi caso, quiero llevar al tema de la literatura y de la escritura y de la creación. No creo que nadie tenga la felicidad absoluta, y pues el mundo feliz, el único mundo feliz que existía era el de Huxley, y si acaso los premios de un famoso escritor argentino. Sí. Entonces, la vida es superar contradicciones propias. Todo el tiempo las estamos enfrentando. Y los escritores deberían tener o tienen la función de destacar, de llevar a la superficie esas contradicciones que son las que hacen la vida, y a veces hacen la vida muy, muy, muy difícil para todos y cada uno. Son situaciones internas, son propias de cada quien. Sin duda, sin duda. Y allí, Margarita, y hablando ya del proceso creativo, de la forja del poema, en la segunda parte del verso tan hondo, y aún la buscamos a la lengua aquí ya no como apéndice, sino como forma de expresión. ¿Cuál es tu proceso creativo, tu aproximación, tu necesidad de expresión? ¿Qué nos podés contar? Les quiero anticipar algo. Nos avisa Garo, nuestro generoso anfitrión, que estamos bordeando los 1000 televidentes. Es para que se sientan cómodos y como si estuviéramos entre nosotros. Así que para nuestros... ¡Qué suerte que nos avisaste! Para los 1000 televidentes, Margarita de Chile. Eso lo tienes que decir después de que conversemos. ¿Cómo es tu forja? ¿Cómo es tu búsqueda? Antes de ir a eso, voy a volver a esta madeja, a esta idea de tejido con textualidad. Dale. Textualidad, el contexto también de recepción, antes de ir al contexto de producción. Dale. Porque estoy, por supuesto, totalmente en concordancia con lo que comenzó diciendo Patricia Nacelo cuando decía, bueno, ¿qué pasa con la justicia? Escribimos porque no vemos un mundo de desigualdad, no es justicia. Lo que remitía ahora también en su reflexión Miguel Rodríguez respecto también a la representación y que la impulsa. Y estaba pensando en la búsqueda, que también he sentido siempre que es permanentemente lo que me impulsa a escribir, y que en ese sentido necesito que me adopte Argentina, porque mi poeta favorita, con todo lo que admiro acá, Estela Díaz Barín, la obra de Soledad Fariña, Malú Riola, Gabriela Mistral, pero sigue siendo Alejandra Pizarnik. Y ella tiene una búsqueda permanente, entendía los velos del lenguaje, si lo entendemos en su mayor profundidad, si instalamos la idea del falogocentrismo, cómo está ahí velándonos y distanciándonos una y otra vez de los objetos, de la relación entre significado y significante, esta relación arbitraria, y cómo en el fondo estamos en una permanente imposibilidad de decir, en un no decir, en no comunicar. Y en esa contradicción, porque si bien tengo la certeza de que siempre todo es un espejismo del espejismo, o el eco de lo que queremos atisbar a comunicar, y de ahí, con todo el ruido, lo que se trata de codificar y escuchar por parte de nuestros receptores y receptoras, lectores, oyentes, etcétera, es mucho menos. Entonces, en esta necesidad de descender a los abismos del lenguaje, es teniendo claro que nuestra materialidad es un idioma o varios idiomas, es el lenguaje, pero aún así nos vela y nos distancia de la realidad, y a la vez anhelamos que nos acerque. Y relacionándolo con este proceso creativo, bueno, tenemos las historias oficiales, que no solamente acá en Chile, sino que todas las historias oficiales de los distintos periodos, gracias a todo el trabajo de la intrahistoria, por ejemplo, gracias a lo que fue haciendo hace ya más de 2 décadas Michel Perrot, Georges Duby, nos enteramos que, cierto, siempre supimos como una historia de las mujeres, no sé, la antigüedad de la Edad Media, pero no la conocimos. Y ahora podemos atisbar y acercarnos un poco, pero
un poquitito. Y así con una serie de otras historias, de las historias que han ocultado, ¿cierto?, toda la riqueza de las culturas prehispánicas, y así con una serie de las historias oficiales. Entonces, todavía acá hay impunidad, mucha impunidad. A mí me da mucha rabia y me violenta, y esa rabia me impulsa, la canalizo quizá también a través de esa escritura. Esa rabia de que intentan velar las memorias cuando aniquilan, acá la máquina literalmente ha aniquilado las constructoras en Santiago, por ejemplo, ha aniquilado sitios de memoria. Y ya no hay nada que recuerde qué ocurrió allí. Entonces es una forma de mantener la memoria, quizá no en el registro ni de crónica, ni en un registro netamente histórico o patrimonial, en otro registro. Sí, me hiciste acordar, en mi ciudad, ya cuando yo era chico, en mi ciudad natal, el cabildo lo voltearon. Hablo como lugar, con independencia de la significación. El cabildo de Santa Fe lo voltearon, el cabildo colonial, para hacer la casa de gobierno, una casa de gobierno de estilo francés. Creo que en todas nuestras patrias sudamericanas se han cometido estas barbaridades, actos de verdadera barbarie. ¿Qué nos pueden contar que seguramente, les aclaro, ya cruzamos la barrera de 2000, estamos entrando ya muy cerca de los 1100 televidentes, a quienes agradecemos, a quienes les retribuimos con nuestro cariño su presencia? ¿Qué podemos contarles a nuestros televidentes y audioescuchas? Siempre quise decir esto. ¿Qué les podemos contar de nuestro proceso creativo? ¿Cómo ya entrando a la forja propiamente dicha, ya despojada de lo teleológico, del fin que le queremos dar a lo que estamos haciendo, pero sí a la tarea de recolección y de martillo, forja, fragua de esa palabra? Clarice Lispector decía que escribir es pescar con palabras lo que no es palabra, y creo que se aplica grandemente a todo lo que ustedes vienen conversando. ¿Qué nos pueden contar, qué nos pueden compartir con la teleaudiencia sobre los respectivos procesos creativos? Abrí tu micrófono, Pato. Abrí tu micrófono. Bueno, se nos fue. Ahí estamos. Se nos fue Patricia Nacelo. Bueno, Margarita, Miguel, hablando de subsidiariedad y de suplencia, ¿qué nos pueden contar de sus procesos creativos? Listo. Bueno, yo creo que en mi caso, tengo una tara que viene de que habiendo trabajado 40 y pico de años bajo un esquema, el esquema rígido, empresarial, investigador, etcétera, etcétera, y específicamente en la investigación, sí creas cosas, pero la manera de expresarlas sigue en un formato. Sí encuentras cosas, pero la forma de expresarlas sigue en un formato estándar, en el cual pues no se plasma realmente como tal la creatividad que sí necesariamente tienes que tener en la literatura. Entonces, en mi caso, el tema es relativamente complicado porque tengo que
quitarme ese chip y tratar de ponerme un chip que es el chip del escritor. Pero yo veo entonces dos pasos en este proceso. Uno es el de conseguir las palabras, tal como tú los decías, y ordenar esas palabras para que digan algo más allá de lo que la palabra misma significa. Y esa es, digamos, la parte que yo considero que corresponde a la creación como tal. Porque puedes hacer un enunciado muy sencillo, pero si no lo armonizas, tal vez como decía Patricia, con la metáfora y con todo este tipo de figuras que lo hacen sensible, no llegas a ninguna parte. Y es digamos, la segunda fase del proceso de creación. Yo cuando me pediste la mini bio, Pablo, dejé abierto un tema, y es que mi abuelo sí decía que el perro de raza nace y no se hace, y yo, hemos discutido en algunas oportunidades tú y yo, estoy seguro que el proceso creativo es para los creadores, y no todos somos creadores. A los poetas, a los literatos de verdad, tan profesionales como Margarita y Patricia, nos lo han demostrado. Yo siento que la palabra y la palabra bella y la palabra comunicativa les fluye por su propia naturaleza, por su propia condición. Y estamos, el grupo de los que tenemos que hacer mucha carpintería, mucho pulimento, no solamente para dominar la sintaxis, sino para que esa sintaxis lleve un mensaje que realmente llegue, que no sean las 5 o 6 palabras que en orden dan una idea, no, son las 10 o las 15 palabras que redondean la idea y transmiten realmente un mensaje. Les dejo esa reflexión. Excelente, ahí la rescatamos a Patricia. Y entonces, bueno, si podés retomar la pregunta y de paso ya le adicionás y le respondés a Miguel, si esto de el perro o las nueces. El huevo o la gallina. No, yo mezclé dos refranes haciendo un bueno, chiste antes que nada, y ahora se nos frizó. Antes que nada le quiero agradecer muchísimo sus palabras a Miguel. ¿Se me escucha ahora? Perfecto, perfecto. Bien, quiero agradecerle a Miguel sus palabras preciosas para conmigo y también para con Margarita, por supuesto. Pero debo sincerarme, lo que surge es la idea. Luego, la idea hay que trabajarla. Hay que trabajarla mucho. Es mi forma de trabajar. La minificción es un género fronterizo entre la poesía y el cuento, un poquito más de cuento. Pero se llega por las muy buenos poetas que hacen muy buena minificción, también muy buena minificción. Yo ración, o sea que yo soy muy, y por género y por la generación, soy Horacio Quiroga. O sea, la idea completa en la cabeza antes de escribir la primera línea, cómo empieza y cómo termina. Tener en mente la primera línea, habiendo ya pensado esa primera línea y sabiendo hacia dónde voy, ahí empieza verdaderamente el trabajo. Que esa primera línea puede quedar o no. A lo mejor luego en reescrituras del mismo texto se puede llegar a cambiar. Pero me parece, al menos en mi género, tener muy claro qué queremos decir y hacia dónde vamos.
¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Eso es lo que vamos descubriendo a través del proceso creativo. Yo no creo en musas del Olimpo que nos dicten exactamente lo que tenemos que escribir en el oído. No creo en eso. Creo que la escritura es un oficio que se trabaja y mucho. A veces, rara vez, tenemos la suerte de que un texto sale livianamente. Y otras veces sale con muchísimo esfuerzo, con mucha relectura y con mucha corrección. Eso, creo yo, es lo que diferencia un creador del que no lo es. El que no lo es el que escribió ese primer borrador y dice, ya está, yo ya escribí esto. Y está contentísimo con eso que escribió. El creador dice, a ver, yo acá he escrito un lector, pero con esto el lector le va a llegar la emoción que yo te quiero transmitir, que esta una emoción de belleza, de asco completo, de repulsa incluso, pero eso que yo quiero transmitir, lo he transmitido en ese primer, mucha suerte. Eso lo voy a transmitir a través de ordenar, como bien decía Miguel, de buscar el orden de las palabras dentro de esa idea para que al lector le llegue la emoción que estoy intentando transmitir a través de ese texto en particular. Esa es mi forma de trabajo. Sudar. Sudar el texto. No hay otra forma, no hay otra forma. Y Margarita, ¿qué nos puedes contar? Sí, yo no sé, no quiero ser incorrecta, pero ¿Dónde dice que tenemos que ser correctos? sí, no sé, permanentemente, bueno, también cuando he hecho algunas veces, impartido talleres de edición y años atrás también yo también tomé talleres para tener más herramientas en la edición de los textos, porque uno tiene estos hijos tan encima que cuesta ver los ripos y las situaciones ahí. Pero todavía me pasa que mi trabajo asalariado, yo siento que es muy rígido. Y busco en la poesía el espacio más de, no sé si caos, pero que se acerque y que sea más flexible. Por lo que generalmente una lectura de un libro de repente cataliza un par de versos y eso por supuesto lo trabajo después para tratar de darle forma de un texto, que son un par de versos. O generalmente situaciones de interacciones, situaciones que veo en la calle, cuando podía salir a la calle. Y emociones, fundamentalmente el catalizador de una creación, no es que diga, quiero escribir sobre esto, pasa que es como inmediatamente ese impulso inicial, y como digo, no son más de un par de versos o una idea que empieza a rondar, y a veces la agarro y a veces se va nomás, porque hay periodos que he tenido más productivos que otros en la escritura. Quizás porque me falta eso de decir, no, me voy a ordenar y lo voy a someter. Pero como digo, siento que mi trabajo me quita mucha humanidad y siento que voy a la poesía, a su lectura y a la creación a recuperar esta humanidad. Entonces tiene que ser muy placentero y siento que si me pongo muchas reglas o tiempos de escritura, como la mayoría lo hace, ya no me resulta tan placentero. Eso. Muy bien. ¿Me permitís? Mirá, justo Pablo? te iba a decir, ¿qué nos podías decir vos sobre tu mirada? Mirá. Tenemos transmisión de pensamiento, qué grande. Justamente escuchándote, Margarita, tal vez tenga que ver el género al cual te dedicas, que es la poesía, pero veo en tu escritura una escritura visceral, una escritura visceral que de alguna manera recoge
esas voces que están silenciadas y le dan voz. No solamente le dan voz, sino que también hasta por momentos gritan. Y entonces, en torno a esto que siento de tu escritura y que de alguna manera se ve en la escritura de Patricia Nacelo y también de Miguel, preguntarles cuál creen que es el rol del escritor. Hay varios, ¿eh? Yo creo que hay muchos, no hay como un rol. Pero voy a citar, que me parece brillante, a Nadine Gordimer, una tremenda novelista, cierto premio Nobel del 1991, que decía: la verdad no siempre es bonita, pero el hambre de ella sí lo es. El hambre, la búsqueda, la rabia, la persistencia, yo creo que es una forma más de comunicar con la intención de provocar, de provocar que alguien se dé cuenta de sus sesgos o de un sesgo, el provocar que alguien diga: oh, este mundo no lo había imaginado de esta manera y aquí este mundo literario me presenta esto, no sé, estoy pensando al decir eso, por ejemplo, en Lo extraordinario de Marion Zimmer Bradley con Las nieblas de Avalon. No sé, las posibilidades. Uh-huh. Los multiversos. Por mi parte, yo creo que el rol del escritor es sentido literal del término, quitar velos. Había un artista plástico que en este momento desgraciadamente no puedo recordar su nombre, que decía que el artista veía el abismo que el que no es artista no ve. Y que la misión del artista era justamente alertar de ese abismo a todos los que no lo están viendo. Y acá me remito a lo que dije en un comienzo, la injusticia del mundo. Es ese abismo en el que cae la humanidad cuando nos agredimos unos a otros, cuando unos comen y otros ayunan. Ese abismo que a veces conduce, que a veces queda allí, pero a la larga termina en guerras, termina en revoluciones, termina en catástrofes. La forma en que estamos agrediendo incluso al medio ambiente, como si realmente este planeta que nos alberga tuviera la obligación de soportarnos, cosa que no es así. Entonces, es ese abismo que los que creamos tenemos que quitarle el velo para aquel que está tal vez un poco distraído lo vea. Para eso tenemos que trabajar con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Pablo. Excelente. Dime. Sí, yo acabo de hacer un pequeño gráfico aquí sobre mi escritorio para dejarles para dejarles respuesta, lo que pienso a Patricia acerca del rol del escritor. Para mí, el escritor es vamos a ponerle estos adjetivos a un sustantivo. El escritor es un historiador crítico del pasado y un promotor del futuro. Impresionante. De vuelta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De vuelta, Miguel, repetí la frase, por favor. El escritor es un historiador crítico del pasado y un promotor del futuro. Ah, bueno, ya está. Precioso. Listo, nos podemos ir. Sí, realmente. Realmente.
Excelente. Ponela en el chat, Miguel, por favor. Escribila. Ok. Escribila en el chat. Te lo pido, por favor. Claro, con gusto. Bueno, amigos, como ustedes vieron, la charla, cuando se trata de escritores, nos da para quedarnos hasta las calendas griegas, y dijo el bruto, porque en realidad eran romanas, y entonces podríamos quedarnos charlando y cotejando ideas y discutiendo y participando de esta continua dialéctica que nos ofrecen tanto los procesos creativos como nuestra aproximación a lo que creemos que es la realidad y esto que está ahí afuera y que nuestro trabajo es contar. Con los distintos velos, los velos de Maya, los velos que propone la Cábala, esta sucesión de enigmas que hay que ir desandando, develando, para poder exequir, para poder llegar a la verdad última, siempre que admitamos que existe alguna. Pasamos los 1100 espectadores, les agradecemos a todos, realmente nos honran con su presencia, han dejado una enormidad de mensajes, por supuesto que todos laudatorios, menos para mí, como es lógico. Y le cedo la palabra a mi co-equiper, co-fundadora y co-conductora Patricia Dagati para que nos deje unas palabras de cierre y después yo le digo chau y nos vemos la próxima semana. Bueno, agradecerles a Elgar, fundamentalmente, que es el que nos está conduciendo. Agradecerle muchísimo a Patricia, a Miguel y a Margarita por los textos bellísimos que nos regalaron, pero fundamentalmente por el compromiso como escritores que han demostrado a través de sus textos. Bueno, agradecerles y felicitarles. Agradecerles a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están acompañando, y bueno, por supuesto a vos, Pablo, por tu esfuerzo y por tu generosidad. Por favor. Yo también me hago eco del agradecimiento a nuestro generoso huésped que ya hemos nombrado, a Garo Utrera Solano, a mi coequiper Patricia Dagati y hoy muy especialmente a nuestros invitados, compañeros de máster de esta promoción, la nuestra, Miguel Alonso Rodríguez, y de nuestra inmediata predecesora, Patricia Nacelo, y por supuesto a nuestra invitada especial, Margarita Bustos, desde Chile. No me queda más que reiterarles el agradecimiento, decirles que el lunes que viene volvemos a estar a la misma batihora y por este mismo Vaticanal, y que además vamos a estar haciendo un programa especial porque el lunes que viene es fecha patria, es el Día de la Independencia en una de nuestras patrias, nada menos que Colombia. Así que vamos a hacer alguna cosa especial asociando, si mal no recuerdo, Miguel, corregime, el acta que se firmó en julio de 1810, ¿verdad? Exactamente, mejor no lo has podido decir. 20 de julio de 1810. Bueno, vieron, de algo sirve tener un berretín por la historia americana. Bueno, mis queridos amigos, una vez más, muchas gracias a todos. Cuídense, soplan vientos muy extraños y nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando otra vez los insolentes del renglón nos congreguemos junto a este fuego que nos reúne, que es el fuego de la palabra. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes.